¿Cuál es el sentido de utilizar aclamaciones y cánticos en latín o griego en la Eucaristía? A veces estamos tan acostumbrados a nuestra Eucaristía dominical o diaria que llegamos a olvidarnos que se trata de una celebración religiosa antiquísima que surgió en un contexto cultural y lingüístico muy diferente del nuestro actual. La civilización greco-romana dejó marcas permanentes en la cultura occidental, aún después que estos impérios dejaron de existir históricamente, sobretudo gracias al cristianismo romano, a través de su liturgia que se desparramó por los 4 rincones del mundo. Quando o Hijo de Deus se hizo hombre, naciendo de Santa Maria, Israel estava bajo la dominação do Império Romano, que havia sucedido ao grande Império Grego. E nesse contexto histórico, geográfico, religioso e cultural, era comum em Israel os idiomas hebreu, griego e latino. En lo que se refiere a las Sagradas Escrituras, el Primer Testamento fue escrito en hebreo, después traducido al griego, con algunos libros originalmente ya escritos en griego. El Segundo Testamento fue completamente escrito en griego, aunque el Evangelio según Mateo, conforme la tradición de la Iglesia, originalmente fuera escrito en hebreo. Entre el final del siglo IV y comienzo del siglo V, los 2 testamentos fueron traducidos por San Jerónimo al idioma latino en la famosa edición llamada Vulgata. Palavras e expressões importantes em estes idiomas generalmente foram preservadas, pois foi difícil encontrar sinônimos adequados para a tradução em las diversas línguas. A Igreja Católica Apostólica Romana adotou o latim como seu idioma oficial, já que ele possui uma estrutura gramatical muito precisa que facilita expressar as verdades da fé cristiana sem prestar-se a confusões ou problemas de interpretação. Aún en la actualidad, los documentos oficiales de la Iglesia son originalmente publicados en latín. Por eso, el título de los documentos está siempre en latín. Con la creciente separación entre Iglesia y Estado en las diversas naciones, los idiomas propios de cada país passaram a ser mais valorados e preferidos em relação ao latim. En el importante Concílio Ecumênico Vaticano II, celebrado entre os anos 1962 e 1965, a Igreja aprobou o uso de las línguas vernáculas próprias de cada país para a celebração de los sacramentos, aún conservando a oficialidade do idioma latino. Desde entonces, las aclamaciones y cánticos durante la Eucaristía comenzaron a ser traducidos o producidos en los diversos idiomas. En sus actividades y celebraciones oficiales, especialmente de carácter internacional, la Iglesia utiliza el idioma latino, estudiado y utilizado por el Papa, cardenales y por la mayoría de los obispos, presbíteros y diáconos para facilitar la participación activa de los presentes. En la actualidad, existen grupos de ministros ordenados y no ordenados, tanto ancianos quanto jóvenes, que demuestran gran interés por recuperar la utilización del idioma latino y también del griego, especialmente em contextos celebrativos e sacramentales.
Essa práctica é permitida sempre que os fieles sejam suficientemente formados e entendam o sentido e o significado de aclamações e cânticos que não pertenecem a seu contexto cultural e linguístico. A utilização do latim e do grego não deve perjudicar a compreensão e a participação de los fieles durante a Eucaristia, que tienen el derecho de participar de los misterios sagrados en su lengua vernácula, como lo asegura la Iglesia. Yo soy el Padre Luis Clever Cardoso, misionero estigmatino. Este es el programa Chat con el Padre.